Bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase. La clase de hoy vamos a hacer un reservorio apoyado, ¿ya? Vamos a hacer un reservorio de agua. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, felicitarles a todos por el Día del Amor y la Amistad. Tengan un abrazo fraterno por parte de mi persona. Bien, vamos a empezar y para hacer un reservorio vamos a usar el elemento shell, ¿ya? Que son elementos de área para poder dibujar esta clase de estructuras, ¿ya? Entonces voy a compartirles primero, voy a compartir lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces esto es la geometría del modelo, ¿ya? Dice, se analizará una estructura de reservorio apoyado de material de hormigón armado. El reservorio está compuesto de una cúpula o depósito de almacenamiento de agua y tendrá una cúpula cilíndrica como elemento de cobertura. Entonces es un reservorio de forma cilíndrica, las paredes, y de cubierta tiene una cúpula, ¿ya? Una cúpula cilíndrica como cobertura, ¿ya? Las dimensiones geométricas se presentan en la siguiente figura, ¿ya? Entonces, el espesor del cilindro es de 0,25, ¿ya? 0,25 metros, o sea, 25 centímetros, y el espesor de la cúpula viene a ser 10 centímetros o 0,1 metro, ¿ya? El diámetro del cilindro viene a ser de 12 metros, ¿ya? Entonces tenemos un diámetro del cilindro de 12 metros y el radio de la cúpula viene a estar establecido por un valor de 12,75 metros, ¿ya? Y esta es la geometría, ¿no? Para poder dibujar la cúpula, forman un ángulo de 56,145 grados, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a modelar el cilindro en el programa, ¿ya? Entonces vamos a volver al SAP, ¿ya? Vamos a volver al SAP. Y vamos a ir a File y vamos a ir a Nuevo Modelo, ¿ya? Vamos a ir a un nuevo modelo, ¿ya? Y vamos a ir al elemento Shell, ¿ya? Que son elementos de área, ¿ya? Vamos a utilizar una de esas plantillas para poder empezar a modelar la estructura, ¿ya? Entonces vamos a escoger, ¿ya? Vamos a escoger la plantilla correspondiente al elemento shell que corresponde a un cilindro, ¿ya? Entonces vamos a escoger las unidades, ¿ya? Vamos a trabajar en tonelada metro, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en tonelada metro, buscamos tonelada metro, ¿ya? Y vamos a ir a las plantillas de elementos shell que tenemos aquí predefinidas en el programa, ¿ya? Dentro de ella tenemos cilindro, tenemos barreras de área o serían curvaturas, ¿ya? Serían figuras. Tenemos múltiples cilindros, ¿ya? Tenemos hiperboloide, paraboloide, ¿ya? O paraboloide hiperbólico, en otras palabras. Tenemos una especie de esfera, ¿ya? Tenemos un domo, ¿ya? Tenemos domo parabólico también. Entonces son algunas plantillas que nos permiten, sobre todo, poder modelar estructuras especiales, ¿ya? Cada una de estas plantillas tiene aquí abajo una opción que dice definición paramétrica. Entonces, si hacemos clic en definición paramétrica, el programa nos dice qué son cada uno de estos datos que debemos introducir, ¿ya? Como por ejemplo, número de divisiones angulares, número de divisiones verticales o en Z, nos pide factor constante, nos pide todos estos valores. El ángulo empieza con qué valor, entonces todas estas definiciones paramétricas nos ayudan a definir estos valores, ¿ya? Entonces, estos son los que hay. Para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a usar el primero, que es cilindro,
¿ya? Cada uno de ellos tiene sus definiciones paramétricas, ¿ya? Entonces vamos a usar el que dice cilindro, ¿ya? Entonces en el cilindro no hay definiciones paramétricas porque los datos a introducir son bastante sencillos, ¿ya? Lo que nos pide aquí es la altura del cilindro. Height cylinder es altura del cilindro y ahí vamos a introducir un valor de 6 metros, ¿ya? Entonces 6 metros va a ser la altura del cilindro, ¿ya? Entonces eso ya está predefinido, entonces vamos a trabajar con una altura de 6 metros, ¿ya? Y el radio, ¿ya? El radio del cilindro también va a ser 6 metros, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con una altura de cilindro de 6 metros y un radio. Fíjense, si el diámetro es 12, entonces el radio va a ser 6 metros. Entonces, si es que el radio son 12 metros, si el diámetro son 12 metros, el radio va a ser también 6 metros. Entonces, estamos definiendo como valores iniciales 6 metros de altura de cilindro y 6 metros de radio, ¿ya? Ahora lo que nos está pidiendo es número de divisiones en Z. Estas serían las divisiones en Z, ¿ya? Aquí en el dibujo aparece 1, 2, 3. ¿En cuántas partes lo vamos a dividir en Z? Nos pregunta el programa, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer una división a cada, eso ya queda a criterio del proyectista, pero vamos a hacer una división a cada medio centímetro, perdón, a cada medio metro, ¿ya? Entonces, si voy a hacer una división vertical a cada medio metro, ¿ya? Y el cilindro tiene 6 metros de altura, entonces el número de divisiones en Z tendría que ser 12, ¿ya? Vamos a hacer 12 divisiones en Z. A cada medio metro vamos a hacer una división, ¿ya? Y número de divisiones angulares, ¿ya? Se refiere a estas, ¿no? Estas vendrían a ser las divisiones angulares. ¿En cuántas partes lo voy a dividir el cilindro angularmente? ¿Ya? Entonces, para eso saquemos el perímetro, ¿ya? Ya, si el perímetro viene a ser 2 pi por el radio, que viene a ser 6, ¿ya? Eso nos da 37,69, ¿ya? Entonces, si eso lo vamos a dividir, por decirles, a cada 0,8 metros, ¿ya? A cada 0,8 metros voy a hacer una división angular. Entonces, eso daría que tendría que dividirlo en 47,12 partes, ¿ya? Entonces, vamos a dividirlo, vamos a redondearlo a 48, ¿ya? Para que las divisiones angulares sean un total de 48. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar 48. Entonces, repito, el perímetro del cilindro viene a ser 37,7, ¿ya? Sería todo el perímetro del cilindro. Lo estamos dividiendo entre 0,80, ¿ya? Y 0,80 metros. Cada división va a estar separada, cada 0,80 metros, y eso hace un total de 48 divisiones aproximadamente. Entonces le vamos a colocar 48 divisiones, ¿ya? Luego acá el programa nos pregunta si queremos colocar apoyos en la base del cilindro y si queremos ver las líneas de grilla, ¿ya? Entonces el programa nos pregunta eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo que se noten los dos, que se noten los apoyos y también las líneas de grilla, y le vamos a dar OK, ¿ya? Le vamos a dar OK y el programa nos va a definir la estructura, ¿ya? Entonces ahí se puede apreciar el cilindro, ¿ya? El cilindro, el programa ha puesto sus apoyos y ha puesto las líneas de la grilla, ¿ya? Bien, bien.
Si podemos ver, voy a desactivar un ratito la vista de la grilla para que se note solamente el cilindro, ¿ya? Entonces, fíjense cuántas divisiones en Z o verticales hemos colocado, 12. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces, si contamos de nuevo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, sí existen 12 divisiones en Z. Y angularmente, cada una de estas está eh, separada a cada medio metro, ¿no? Aquí esta alturita es medio metro, medio metro, medio metro. Ahora, angularmente, las divisiones hemos colocado 48, lo que quiere decir que la separación entre uno y otro es aproximadamente 0,80 centímetros. Entonces, cada 0,80 centímetros más o menos hay una división angular, ¿ya? Ahora vamos a responder a lo que dice su compañero o el colega. El colega dice, ¿de qué manera afecta en el diseño la cantidad de divisiones en Z y divisiones angulares? ¿De qué parámetro técnico podemos guiarnos para determinar la cantidad de divisiones? Bien, efectivamente eso queda a criterio del proyectista. Sin embargo, se recomienda o particularmente, ¿ya? Yo trabajo con divisiones de cada medio metro, ¿ya? Generalmente trabajo con divisiones de medio metro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer un enmayado más tupido o menos tupido? El programa va a hacer el análisis por método de elementos finitos, ¿ya? Entonces, ese es el método con el cual el programa va a analizar. Entonces, mientras más tupida sea la malla o más refinada sea la malla, posiblemente nos dé mejores resultados. Sin embargo, yo generalmente he trabajado eh, con divisiones de cada medio metro, 0,70, 0,80, ¿no? Con divisiones entre 0,50 a 1 metro, que me parecen que son divisiones relativamente aceptables para hacer una división, ¿ya? Entonces, tal vez si lo divido más tupido esto o lo hago más refinado, se va a hacer un poco, el análisis se va a hacer un poco pesado. Entonces, es como algunos autores recomiendan trabajar con divisiones comprendidas entre 0,50 a 1 metro, ¿ya? Entonces, eso es lo que comúnmente se hace. Ahora, técnicamente, si uno queda a criterio del proyectista ver si es que considera refinarlo más o tal vez agrandarlo más. Pero técnicamente los autores recomiendan entre 0,50 a 1 metro, ¿ya? Bien, ahora una vez que ya tenemos el cilindro, ¿ya? Ya tenemos el cilindro, ¿ya? Vamos a proceder a asignarle un grupo, ¿ya? Vamos a seleccionar todo el cilindro, o si no venimos aquí a este comando de aquí que dice all, ¿ya? Como pueden apreciar, aquí hay un comando, ¿ya? Que dice all, ¿ya? Que es para seleccionar toda la estructura. Entonces, vamos a seleccionar todos los elementos que pertenecen al cilindro, definir, ¿ya? Vamos a ir a definir grupo, ¿ya? Vamos a definir grupo y vamos a adicionar un nuevo grupo que le vamos a colocar el nombre de cilindro, ¿ya? Lo vamos a llamar cilindro a este grupo, ¿ya? Le vamos a dar OK, ¿ya? Le vamos a dar OK y luego vamos a ir a asignar grupo, ¿ya? Vamos a ir a asignar grupo y a todos estos elementos les vamos a dar adicionar o reemplazar, adicionar al grupo cilindro, ¿ya? Entonces le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Entonces fíjense, todos estos pequeños elementos de área que se han generado cuando se ha dibujado el cilindro, si hacemos clic derecho, ¿ya? Y vamos a asignación, podemos ver, fíjense, que este elementito de área forma parte del grupo todos y forma parte también del grupo cilindro. Entonces, este elemento de área forma parte del grupo todos y del grupo cilindro, ¿ya? Entonces,
cargas todavía no tiene, entonces ya hemos generado un grupo. Entonces, ¿por qué voy a cerrar esta ventana un ratito, voy a quedarme con solo esta, porque he generado un grupo cilindro, porque ya cuando le coloquemos aquí la cúpula de cobertura, entonces va a ser difícil poder seleccionar solo el cilindro sin seleccionar algún elemento de la cúpula. Entonces, por eso es bueno dividirlos en grupos, ¿ya? Entonces, si apretamos Control G o vamos a seleccionar grupo, fíjense, hacemos clic en cilindro y le damos seleccionar, automáticamente se generan todos los elementos del cilindro. Entonces, ahora todos estos elementos de área forman parte del grupo cilindro, ¿ya? Bien, ahora que ya hemos definido este grupo, lo que vamos a hacer es un artificio. Un artificio simplemente vamos a mover este cilindro lejos del origen, ya lo vamos a llevar lejos del origen para poder dibujar la cúpula, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora no es más que un artificio para poder graficar ambos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al cilindro lo vamos a mover, lo vamos a desplazar, ya 15 metros con referencia al origen, ya lo vamos a desplazar 15 metros. Entonces, seleccionamos todo, ya, o seleccionamos todo el cilindro, ya, y luego vamos a ir al comando editar y mover. Entonces el programa nos pregunta cuánto quiere que lo movamos y en qué dirección. Entonces le vamos a decir que se mueva 15 metros en la dirección X. O sea, en la dirección X le vamos a decir que se mueva 15 metros. Le vamos a dar a aplicar, ¿ya? Y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces, como podemos ver, entonces el cilindro se ha desplazado 15 metros en la dirección X, ¿ya? Entonces hemos movido el cilindro 15 metros en la dirección X. Ahora vamos a dibujar la cúpula, ¿ya? La cúpula de cubierta. Para eso vamos a ir a editar y vamos aquí que dice, a este comando que dice adicionar otro modelo de la librería o de la biblioteca, ¿ya? Entonces repito, hemos movido el cilindro 15 metros y ahora vamos a dibujar en esta parte la cúpula de cubierta, ¿ya? Para dibujar la cúpula vamos a ir a editar y vamos a ir a adicionar otro modelo de la librería o de la biblioteca, ¿ya? Hacemos clic en ese comando y vamos a ir ahora a elemento shell y vamos a buscar el que dice, ¿ya? Vamos a buscar el que dice esfera al domo, ¿ya? Esfera al domo, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestra cúpula de cubierta, ¿ya? Para poder dibujar la cúpula de cubierta tenemos que introducir estos valores. Entonces, aquí donde dice definición paramétrica, ¿ya? Ahí nos dicen qué son cada uno de estos valores, ¿ya? Por ejemplo, R viene a ser el radio, ¿ya? R es el radio. Aquí se puede apreciar. R es el radio de la cúpula, ¿ya? Roll down angle T quiere decir ángulo de barrido de la vertical hacia la horizontal, ¿ya? Entonces, el valor de T es el ángulo de barrido de la vertical hacia la horizontal. Luego tenemos número de divisiones angulares, angularmente cuántas divisiones va a tener el domo, ¿ya? Y el número de divisiones en Z, ¿no? En cuántas partes lo vamos a dividir en Z, ¿ya? Entonces, esos son los 4 datos que nos pide el programa a introducir, ¿ya? Entonces, el radio, ¿ya? El radio era 12,75, ¿ya? Eso es el radio de la cúpula. Entonces, aquí en radio vamos a colocar 12,75.
Ahora, el ángulo de barrido, ¿ya? El ángulo de barrido, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos que el ángulo de barrido, este sería la mitad de este ángulo, ¿ya? Este es el origen para dibujar la cúpula y este ángulo es 56,145. El ángulo de barrido solamente se refiere a la mitad de este ángulo. Entonces, la mitad de 56, 145 vendría a ser 28,0725. Entonces, el ángulo vamos a colocar aquí, ¿ya? 28,0725. Vamos a colocar 28,0725. La mitad, estamos colocando el valor del ángulo. Y ahora nos pide número de divisiones angulares. Angularmente, en cuántas partes lo vamos a partir, ¿ya? Y en Z, cuántas divisiones también vamos a hacer, ¿ya? Entonces, más o menos para que salgan valores pequeños de cada uno de estos elementos, sea aproximadamente de medio centímetro, entonces vamos a dividirlo angularmente en 48 partes y en Z lo vamos a dividir en 12 partes, ¿ya? Entonces, 48 partes angulares lo vamos a dividir y en Z lo vamos a partir en 12 partes, ¿ya? Entonces, no quiero que coloque apoyos, ¿ya? Entonces vamos a desactivar, ¿ya? Vamos a desactivar restraint, que significa apoyo, y vamos a desactivar grid lines, que significa líneas de grilla, ¿ya? Entonces le vamos a dar OK. Aquí el programa me pregunta si este elemento de área ya tiene alguna área predefinida. Entonces no tenemos ninguna sección de área definida, lo vamos a generar posteriormente. Entonces lo dejamos con su valor por defecto, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos introducido todos estos datos, le damos OK. ¿Ya? Y fíjense, al lado del cilindro se ha generado un domo, ¿ya? Y este domo, que va a servir para la cúpula, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisiones verticales y angularmente tenía 48 divisiones, ¿ya? Entonces, 48 divisiones angulares y tiene en Z, tiene 12 divisiones, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora justamente el artificio que hicimos fue mover el cilindro para que no se traslape con la cúpula. Entonces, por eso hicimos este artificio. Ahora vamos a seleccionar todos los elementos, ¿ya? Pertenecientes al domo o a la cúpula y le vamos a generar un grupo también. Entonces vamos a ir a asignar grupo, ¿ya? Y vamos a definir un nuevo grupo, ¿ya? Vamos a adicionar un nuevo grupo que se llame cúpula. Vamos a adicionar un nuevo grupo que se llame cúpula, ¿ya? Tenemos cilindro y cúpula y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces tenemos cilindro y cúpula, ya están definidos, ¿ya? Y ahora a todos los elementos de la cúpula le vamos a asignar el grupo cúpula. Entonces le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Entonces si hacemos clic en cualquiera de estos elementos de la cúpula, cuando vamos a asignación, entonces aquí nos dice, fíjense, este elemento pertenece al grupo all, que significa el grupo todos, y también tiene un grupo que se llama cúpula y forma parte de ese grupo denominado cúpula. Entonces, si yo hago control G o voy a seleccionar, ¿ya? Seleccionar y seleccionar grupos, ¿ya? Si vamos a seleccionar grupos y hacemos clic en cúpula, le damos seleccionar, se selecciona todo el grupo cúpula, ¿ya? Voy a deseleccionar, si hago clic en el grupo cilindro, le doy seleccionar y se selecciona todo el grupo cilindro.
Entonces, de esta manera ya tenemos divididos los elementos que pertenecen al cilindro y los elementos que pertenecen a la cúpula. Ahora, para poder ensamblar estos dos elementos que eran diferentes en uno solo, lo que vamos a hacer es la cúpula la vamos a llevar aquí a que encaje directamente sobre el cilindro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los elementos de la cúpula. Ya vamos a seleccionar todos los elementos de la cúpula y vamos a ir a editar. Ya vamos a ir a editar. Y vamos a ir al comando mover, ¿ya? Y le vamos a decir que la cúpula se mueva en la dirección X 15 metros y en la dirección Z 6 metros, ¿ya? ¿Para qué? Para 6 metros, para que quede a la misma altura del cilindro, ¿ya? Lo vamos a mover en Z 6 metros y lo vamos a desplazar 15 metros en X para que la cúpula se ensamble en la parte superior del cilindro, ¿ya? Entonces lo vamos a desplazar, repito, la cúpula 15 metros en la dirección X y en la dirección Z lo vamos a elevar 6 metros. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, como podemos ver, la cúpula ha venido a encajar directamente sobre el cilindro, dándonos la forma de un reservorio completa, ¿no? Entonces, ahora por último paso, ¿ya? Vamos a ir al comando all, que es el comando todos, y vamos a volver al cilindro a su posición original, ¿ya? Entonces, para ello vamos a ir a mover, editar, mover, y le vamos a decir al cilindro, ¿ya? Que se desplace, o bueno, a toda la estructura, le vamos a decir que se desplace, aquí le vamos a colocar 0, que se desplace menos 15 metros en la dirección X, ¿ya? Menos 15 metros en la dirección X vamos a hacer desplazar el cilindro. En Z lo dejamos en 0, en Y también lo dejamos en 0. Solo queremos desplazar en X. Entonces le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, fíjense de nuevo, el origen de coordenadas ha quedado al centro, ¿no? Y ya tenemos nuestra estructura compuesta, ¿ya? Si nosotros queremos seleccionar solo los elementos del cilindro, ¿ya? Fíjense, si nosotros queremos solo los elementos del cilindro, entonces hacemos control G o seleccionar, seleccionar grupo, y hacemos clic en cilindro, le damos seleccionar, fíjense, se selecciona solo los elementos del cilindro, ¿ya? Entonces aquí ir a asignar, seleccionar, vamos a ir a grupo, ¿ya? Y vamos a ir al grupo cúpula, vamos a ir a seleccionar, solo se selecciona cúpula, ¿ya? Si vamos a cilindro y vamos a seleccionar, se está seleccionando también los elementos de la cúpula, ¿ya? Entonces vamos a corregir ese error, vamos a retroceder, ¿ya? Vamos a retroceder hasta antes de dividirlo, ¿ya? Ahí estaba, ¿no? Antes de dividirlo. Y vamos a hacer de nuevo una selección de todos los elementos del cilindro, ¿ya? Y vamos a ir a asignar, ¿ya? Asignar grupo, ¿ya? Y estos forman parte del grupo cilindro. Entonces le vamos a dar a aplicar, le vamos a dar OK. Y estos elementos de aquí, ¿ya? Forman parte del grupo cúpula. Entonces vamos a definirlos de nuevo, ¿ya? Selecciono todos los elementos pertenecientes a la cúpula. Y lo mismo, asignar, asignar grupo. Asignar grupo y le asignamos grupo cúpula, aplicar OK, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Vamos a elevar el cilindro 6 metros,
hacia arriba y lo vamos a desplazar 15 metros para que venga a encajar a la parte superior del cilindro. Entonces vamos a ir a seleccionar estos elementos de la cúpula. Luego vamos a ir a editar, mover y lo vamos a desplazar 15 metros en X y lo vamos a desplazar 6 metros en Z. Entonces, así es, en Z positivo, ¿no? Y le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Una vez que el cilindro ya se encuentra, o bueno, que la cúpula ya se ha integrado al cilindro, vamos a desplazar la estructura menos 15 metros para que vuelva a su posición original. Entonces seleccionamos todos los elementos y luego vamos a editar, mover y lo desplazamos en menos 15 y en Z0, ¿no? Entonces vamos a desplazar menos 15 metros el cilindro para que vuelva a la posición original. Entonces le damos a aplicar y le damos OK. Entonces lo único que hicimos fue un artificio para poder encajar dos estructuras en una. Primero dibujamos el cilindro, lo movimos, luego generamos la cúpula y luego la cúpula la colocamos encima del cilindro y recién cuando teníamos la estructura compuesta le hemos vuelto a poner a su origen de coordenadas. Bien, ahora una vez que ya hemos hecho esto, ya, si apretamos Control G y selecciono el grupo cilindro, ya, fíjense, se genera solo el grupo cilindro, ya. Si quiero el grupo cúpula, coloco cúpula y coloco seleccionar y se me seleccionan solo los elementos de la cúpula. ¿Por qué tengo que definirlo estos dos? Porque una vez que la estructura ya ha sido integrada, va a ser difícil, ¿no? Al menos con el mouse es complicado poder seleccionar solo el cilindro sin no seleccionar ningún elemento de la cúpula. Fíjense, si yo quiero hacerlo manual, sí o sí estoy seleccionando algún elemento de la cúpula. Bien, ahora que ya está la geometría de nuestro reservorio, ya, vamos a ir al siguiente paso, ya, que es seleccionar ya, sería definir material, ya. Entonces el siguiente paso, ya, va a ser definir material y darle condiciones de apoyo, ¿ya? Bien, por defecto, el programa ha introducido apoyos fijos en cada uno de los nudos de la base del cilindro, ¿ya? Apoyos fijos, ¿ya? Pero imaginando, ¿no? Que va a haber una buena unión, ¿no? Entre el reservorio y posiblemente el suelo donde va a estar conectado esto y suponiendo que podemos más o menos garantizar que esto se va a comportar como un empotramiento, entonces hay que cambiar la designación de los apoyos, ¿ya? Entonces vamos a suponer, ¿ya? Que constructivamente más podemos idealizarlo como un empotramiento, o sea que se restrinjan los 3 desplazamientos y las 3 rotaciones por cada nudo. Entonces vamos a seleccionar todos esos nudos y le vamos a asignar la característica de empotramiento, ¿ya? Entonces, repito, eso sí, idealizarlo como apoyo fijo o apoyo móvil queda a criterio del proyectista en función a cómo va a ser o a cómo se planea ejecutar la estructura en la vida real, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿ya? Entonces, hay que definir, ¿ya? Del cilindro el tipo de apoyo que le vamos a asignar, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que va a haber un empotramiento, entonces vamos a cambiarle y en vez
de dejarle con apoyo fijo, lo vamos a cambiar a apoyo móvil, ¿ya? Vamos a cambiarlo a apoyo móvil. Bien, una vez que ya hemos seleccionado o seleccionamos todos los elementos del cilindro, ¿ya? Si quiero seleccionar todos de manera rápida, puedo utilizar una plantilla, ¿no? Podría utilizar esta plantilla, perdón, esta plantilla, ¿ya? Vamos a venir al plano RT, ¿ya? Fíjense, ahí están todos los nudos, ¿ya? Ahí están todos los nudos de la base, ¿no? Y le vamos a asignar, ¿ya? Un empotramiento a cada uno de esos nudos. Entonces vamos a ir a asignar, joint, restraint, y colocamos empotramiento que restrinja los 3 desplazamientos y las 3 rotaciones posibles. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver o pueden apreciar, ¿ya? Como podemos apreciar, ya se ha cambiado el tipo de apoyo y ahora cada uno de los apoyos en la base del cilindro está empotrado. Bien, ahora vamos a ir a definir material y definir sección, ¿ya? Vamos a ir a definir material y a definir sección. ¿De qué material va a ser el cilindro? ¿Ya? Entonces hemos dicho que va a ser de hormigón armado de 21 megapascales. Entonces vamos a ir a definir, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ir a definir y vamos a ir a material, ¿ya? Y vamos a generar un hormigón de 21 megapascales, ¿ya? Vamos a ir a adicionar nuevo material y vamos a ir a usuario, ¿ya? Vamos a ir a usuario y aquí vamos a buscar concreto, ¿ya? Usuario concreto y le damos OK. Y vamos a crear el material, ¿ya? Que se denomine hormigón H21, ¿ya? Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle hormigón H21. Luego aquí nos pide peso por unidad de volumen o peso específico. Lo vamos a dejar con 2,4. Estamos introduciendo los valores en toneladas, ¿ya? O podemos introducirlo en kilogramos o en kilonewtons, en los valores que veamos convenientes, ¿ya? O trabajar en metros o en centímetros, ¿ya? Vamos a trabajar en toneladas sobre metro cúbico. El valor a introducir tendría que ser 2,4. Entonces lo dejamos con 2,4 en toneladas metro, ¿ya? Aquí vamos a colocar el módulo de elasticidad del hormigón, ¿ya? Que oscila por alrededor de 2.100.000, ¿ya? Trabajando en tonelada metro, el módulo de elasticidad a introducir sería 2.100.000, ¿ya? Entonces vamos a introducir aquí 2.100.000, el valor del módulo de elasticidad del hormigón. Coeficiente de Poisson 0,2, está bien, es un coeficiente adimensional. Y coeficiente de expansión térmica, podemos corregir ese valor, podemos trabajar con un valor de 1,17 exponente a la menos 5.
Entonces vamos a colocarle 1,17, ¿ya? 1,17 exponente a la menos 5, ¿ya? Exponente a la menos 5 en resistencia característica del hormigón. Vamos a colocarle 2100 porque estamos trabajando en tonelada metro. Pues aquí también le colocamos 2100, ¿ya? Entonces, si trabajamos en kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Este valor se actualiza a 210. Y si trabajara, por ejemplo, en kilonewton centímetro, este valor se cambiaría a 2,1, ¿no? Entonces ya automáticamente el programa hace la conversión de unidades. Entonces, en tonelada metro tendríamos que introducir 2100, que equivale a un hormigón de 21 megapascales o de 210 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia característica a los 28 días. ¿Ya? Entonces le vamos a dar OK y ya hemos generado nuestro nuevo material que se llama hormigón H21. ¿Ya? Bien, ahora vamos a definir secciones. ¿Ya? Vamos a definir secciones. Entonces, ahora, como ustedes recuerdan, Maestro, ¿sí? maestro, el acero no lo define a usted, así fue en el ejemplo anterior que el acero como material no lo definió. Sí, estos son elementos de área. ¿Ya? Estos son elementos de área. Entonces, cuando definimos sección, ahí recién vamos a introducir el tipo de material, ¿ya? Entonces, solamente hemos definido un hormigón, ¿ya? Cuando definimos material, ¿ya? A ver qué ha pasado. Vamos a definir material, adicionar un nuevo material, hemos puesto usuario, hemos puesto concreto, y aquí hemos puesto hormigón H21, ¿ya? Hormigón H21, ¿ya? Entonces, fíjense, esto se refiere al hormigón en masa, ¿ya? No se refiere al hormigón más el acero. Es solamente hormigón, hormigón en masa, ¿ya? Entonces, cuando definimos secciones, ahí sí entra la parte del acero. En el material no. Entonces, en el material solamente estamos definiendo, fíjense, tipo de material, un hormigón. Pero se refiere al hormigón en masa, ¿ya? Entonces, aquí vamos a volverlo a crear. Era 2,4. Aquí era 2.100.000, ¿ya? Aproximadamente el módulo de elasticidad del hormigón. Y aquí hemos definido 1,17 exponente a la menos 5. 1,17, ¿ya? Exponente a la menos 5, ¿ya? Y en resistencia era 2100, ¿ya? Que equivale a 210 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? O 21 megapascal. Entonces le damos OK y le damos OK. No lleva acero, no va a llevar acero entonces ese Sí, hormigón. Es sí, que en el ejemplo anterior tampoco definió el acero como material, las barras de refuerzo, pues. Y sí, 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 entonces, le entiendo. ¿cómo se las asigna, pues? Claro, Esa es la pregunta. ya. Eh, Cuando venimos a propiedades de sección, ¿ya? Cuando venimos a propiedades de sección y generamos una nueva sección, ¿ya? ¿Ya? Ahí nosotros podemos generar secciones de acero, ¿ya? O de concreto, o de aluminio, o de lo que veamos conveniente. Entonces, cuando generamos concreto, ¿ya? Por decirle, sea rectangular, circular, ¿ya? Aquí en Concrete Reinforcement, aquí sí nos pide el tipo de barra que vamos a usar de refuerzo, pero esto está en función a la normativa americana, ¿no? Que está en función a un número de barra, ¿no? Un número de barra y aquí es donde le designamos las barras de refuerzo, ¿ya? Entonces, no es al momento Pero, de pero, generar material, pero es al momento de generar sección.
Entonces, es lo que quiero que vean la diferencia. O sea, yo tengo que generar material y luego en sección, ahí recién yo puedo establecer, fíjense, el valor de las barras, ¿ya? O sea, que están en función de No una hay necesidad numeración. de generar los materiales, entonces, en los materiales, Ex- como otros maestros sí, la, la definen en los materiales la barra de refuerzo y le dan el número de anillos, todo lo definen de acuerdo a la cantidad de barras que va a llevar la sección. sí. Ahora, en materiales, ¿ya? Solamente hemos generado un hormigón en masa, ¿ya? Ahorita el material que me estoy refiriendo es un hormigón H21, ¿ya? Solo un material. Ahora, fíjense, aquí aparecen estos dos por defecto. El A615 grado 60, ¿ya? Si le voy a dar modificar, ¿ya? Este ya es por defecto el material para las barras de acero, ¿ya? O sea, ya llega definido, ¿ya? En el programa, el A992 con límite de fluencia de 50, ya es un material definido para las barras de acero. Fíjense, aquí está su límite de fluencia, su límite de ruptura. Entonces, ahí ya está definido, ¿ya? O sea, no tengo necesidad de crearlo porque ya llega Correcto, predefinido en el programa. Ya eso llegan sí es definidos. correcto, pero si nosotros queremos definir un acero, un armado grado 40 o grado 60 No hay con problema. otro tipo de Se lo esfuerzo, puede, se lo por puede eso se crear. tiene que definir y hay que definir, Sí, porque sí, así lo he visto yo. sí, no hay problema. Si no quiero trabajar con estos dos que llega por defecto, Claro, voy a adicionar a pero nuevo es que la vez material. pasada tampoco es Claro, correcto, pero por defecto entonces el programa definió la vez pasada que lo tomó las claro. barras porque no le definió las posiciones en X, ni, o sea, en 3 ni en 2 se las definió. O sea, Solo ese agregado quería hacer. sí, aquí está bien. Aquí si yo no quiero trabajar con esta barra de acero, que ya llegan por defecto, si yo trabajo con estos valores, entonces voy a trabajar con las barras de acero o el material que ya llega definido en el programa. Si yo quiero crearme otro, ¿ya? Entonces tengo que ir a adicionar un nuevo material, ¿ya? Y vamos al que dice rebar, que son barras de refuerzo. Entonces, fíjense, aquí tengo de la ACTM la 615 y de la 706 y tengo solamente grado 60, ¿ya? Si yo quiero generarme una nueva que no esté aquí, voy a definir por el usuario y le doy OK. Claro, yo Y quiero aquí generar grado 40, introduzco, por ejemplo. ajá, entonces aquí le puedo poner grado 40 y aquí introduzco Claro, ahí le todos los pone. valores pertenecientes a las barras de refuerzo de grado 40, ¿ya? Entonces yo estoy trabajando por Correcto, correcto, defecto, así es. yo estoy trabajando por defecto con las que ya llegan en el programa, pero si queremos crearnos otras, 2800 sería ahí la resistencia de flencia del acero porque es grado 40. así es, ¿no? Entonces, Así se si es define, grado, así es, eso es lo correcto. así es, o sea, eso ya queda, como le digo, a criterio del proyectista. Si uno quiere trabajar con esos que ya han llegado por defecto, si me quiero crear una Lo que nueva pasa es barra que de ahí uno refuerzo, define también, cuando asigna, uno define la cantidad de varillas que quiere, cómo se arme la columna, en el caso anterior. De lo contrario, si no le asigna a usted, el programa le tira la que tiene por por defecto. defecto, exactamente. Entonces, si nosotros queremos crearnos uno nuevo, esa es la opción. Es ir a barras de refuerzo, grado 40. Aquí, ¿no? Venimos a rebar. Rebar son barras de refuerzo. Y aquí nosotros, por defecto, Correcto. nos llegan estas dos. Si no quiero ninguna de estas dos que ya llegan por defecto, nos creamos una nueva, ¿ya? Entonces, yo para el ejemplo estoy trabajando con las que llegan por defecto, ¿ya? Pero esa sería la Es forma correcto. de crearse una nueva, Y ¿ya? ya cuando le va a asignar a la sección, usted le asigna la barra que usted definió. Sí, así es. Es correcto. Ahora, ahora vamos a continuar. Estos son elementos de área, no son elementos de barra, ¿ya? Son elementos de área. Entonces, tengo que generarme para estas áreas secciones de área. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a ir hasta la anterior clase. Nosotros aquí cuando veníamos a asignar frame
Y frame sections, aquí definimos secciones en barras. Pero estos no son barras, estos son áreas. Entonces, aquí hay otra opción que dice área, secciones. Entonces, vamos a definir áreas de secciones, ¿ya? Dentro de estas áreas, ¿ya? Vamos a definir estas áreas, ¿ya? Y fíjense, vamos a ir a adicionar una nueva sección, ¿ya? Ahora aquí el programa, para esto vamos a revisarlo en otro ejemplo, ¿ya? Les voy a presentar lo que dice el manual respecto a shelting, sheltick, plate, plating, platick, membrana, shell layered, ¿ya? Que si uno quiere decirlo o cambiarlo o traducirlo, ¿ya? Shelting se refiere a placas delgadas y sheltick se refiere a placas gruesas, ¿ya? Entonces, la forma de trabajar y la una y la otra son diferentes. Entonces, hay dentro del manual, ¿ya? Llega la especificación de cuándo recomiendan utilizar cada uno de estos tipos, ¿ya? Para el ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ya cuando hagamos un muro de contención o hagamos la otra estructura, yo les voy a traer resumido las diferencias entre cada uno de estos. Pero por la clase de hoy solamente quiero que recuerden que shelting es placa delgada y sheltick es placa gruesa. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Dentro del ejemplo, ¿no? Nos dice que el espesor del muro del cilindro es 25 centímetros. Entonces, al ser un espesor relativamente considerable, vamos a definirle al cilindro ya como una placa gruesa. Entonces, eso sería sheltick. Y para la membrana, para la cúpula, que tiene un espesor de 10 centímetros, que es más delgado, entonces su comportamiento tal vez sería el más adecuado modelarlo como una placa delgada. Entonces tendría que modelarla como shelting. Entonces shelting es placa gruesa y sheltick es placa gruesa y shelting placa delgada. Entonces, shelting placa gruesa, shelting placa delgada, sheltick placa gruesa. Entonces, para el muro lo vamos a definir como placa gruesa. Entonces, aquí en nombre lo vamos a colocar muro, ¿ya? O lo vamos a cambiarle o vamos a ponerle, vamos a definirle muro, ¿ya? Aquí lo vamos a poner muro o que ese sería el muro del cilindro, digamos, ¿no? Entonces, podemos poner de nombre muro. Para decir que estoy haciendo referencia al muro del cilindro, lo voy a definir como una placa gruesa porque su espesor es de 25. Y aquí me dice espesor, ¿ya? 25 centímetros le dejamos y aquí escogemos el material que va a ser hormigón H21, ¿ya? ¿Ya? Y le damos OK, ¿ya? Entonces dejamos esto por estos valores como están por defecto y le damos OK y estamos generando una sección de área que se llama muro, ya que es un elemento shell, que es una placa gruesa, ya que es una placa gruesa con espesor de 25 centímetros del material hormigón H21, ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, ya, para la cúpula. Para la cúpula le vamos a llamar, vamos a definir una sección que se llame cúpula, ¿ya? Que se llame cúpula. La vamos a definir como placa delgada, ¿ya? Como placa delgada. Y su espesor, ¿no? Era 10 centímetros. Entonces aquí lo vamos a modificar a 0,10, ¿ya? 0,10. Y van a ser del material hormigón H21 y le damos OK. Entonces, hemos definido dos secciones, cúpula y muro, ¿ya? Cúpula y muro. Y le vamos a dar OK, ¿ya? Le vamos a dar OK y le vamos a cerrar. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿ya? En esta estructura, ¿ya? Lo que vamos a hacer es asignarle a los elementos que corresponden al cilindro, le vamos a asignar la sección muro,
Y a los elementos de área que corresponden a la sección cúpula le vamos a asignar a la sección cúpula. Entonces, hacemos control G, ¿ya? Control G, ¿ya? Vamos a seleccionar todos los elementos del cilindro. Entonces, le vamos a dar seleccionar. Escuchen, es justamente ese, ¿ya? Cúpula, solo cúpula, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un artificio. A ver si es que nos sale. Vamos a seleccionar a los elementos. Vamos a ir a asignar grupo, ¿ya? Asignar grupo, ¿ya? Y vamos a, seleccionar grupo, ¿ya? Vamos a ir a seleccionar grupo. Entonces aquí tenemos, el grupo all es para todos los elementos, ¿ya? Entonces el grupo cilindro debería seleccionarme solamente el elemento cilindro. Ahí está. Y ahora, a los elementos del cilindro, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ir a asignar, ¿ya? Área, secciones y le vamos a asignar muro, ¿ya? A todos los elementos le vamos a asignar muro, le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, como se puede ver, todos los elementos de área, ¿ya? Correspondientes al cilindro, ya tienen definida la sección que hemos creado anteriormente que se llama muro. Ahora vamos a ir ahora ya a asignar, seleccionar grupo, vamos a ir a cúpula, vamos a ir a seleccionar, ¿ya? Y ahora que están seleccionados todos los elementos que forman parte de la cúpula, vamos a asignar área, secciones y le vamos a asignar el área cúpula. Entonces, le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Ahora, ¿cómo se ve esto en 3D? ¿Ya? ¿Cómo se ve la estructura en 3D? Entonces, podemos habilitar la vista extruida, ¿ya? Vamos a ir a Set Display Options, ¿ya? Vamos a ir a General Options y vamos a ir a Secciones, ¿ya? Y vamos a ir a Vista Extruida, ¿ya? Le vamos a dar a Aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, fíjense, ha aparecido con dos diferentes colores, ¿ya? Porque ahí está el elemento cúpula y el elemento muro, ¿ya? Entonces, ahí ha aparecido, ahí se puede apreciar la diferencia, ¿no? Entre el elemento cúpula y la sección cúpula y la sección muro. Entonces, con la vista extruida podemos ver la diferencia de los dos, o caso contrario, también aquí cuando vengo a General Option, si está habilitado objeto, veo la vista extruida de los dos, ¿no? Como objeto. Si vengo a sección, me separa la vista en las dos secciones que hemos creado. Si vamos a materiales, entonces ahí podemos ver que son del mismo material. Entonces, con la vista extruida ya se puede ver la asignación de estas dos diferentes secciones, ¿ya? Entonces voy a volver a la vista estándar y a objeto, ¿ya? Para volver a la vista estándar, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido material, ¿ya? Y luego hemos definido sección, ¿ya? Bien, aquí creo que tenemos, ¿ya? Bien, esto yo lo he escaneado para ver la diferencia, ¿ya? Que dice el programa entre membrana, entre los diferentes elementos, ¿ya? Entonces lo vamos a leer rapidito para entender un poquito la diferencia entre el uno y el otro. Dice, los elementos de área pueden tener siguientes comportamientos. Dice, membrana, elemento de área de 3 o 4 nudos. En cada nudo se obtienen 3 grados de libertad, con deformación en U1 y U2 en el plano del elemento y rotación en 3, ¿ya? En la rotación en la dirección 3. Es decir, el desplazamiento perpendicular a su plano U3
y las rotaciones R1 y R2 están liberadas. Entonces no hay momentos. La matriz de rigidez de un elemento tipo membrana está en función del módulo de elasticidad y su área. Dice, se puede utilizar para analizar y diseñar muros de concreto armado o planchas metálicas sometidas a cargas en su plano. ¿Ya? Entonces, eso es el comando o el tipo membrana, ¿no? Ahora dice plate, dice elementos de área de 3 o 4 nudos, cada uno tiene 3 grados de libertad con deformación, traslación U3 perpendicular al plano y 2 rotaciones R1 y R2. Es decir, los desplazamientos en el plano U1 y U2 están liberados. La matriz de rigidez de un elemento tipo plate está en función del módulo de elasticidad y de las inercias. ¿Ya? Se puede utilizar para modelar, analizar, diseñar losas macizas bajo cargas perpendiculares en su plano, es decir, losas de entrepiso, las cuales están sujetas a deformaciones por flexión. Entonces, para eso nos recomiendan usar el elemento shell tipo plate, ¿ya? Luego aquí tenemos el tipo shell, ¿ya? Es una combinación de comportamientos anteriores descritos, es decir, permite rotaciones y desplazamientos alrededor de todos los ejes locales del elemento y se recomienda utilizar este elemento. Se puede modelar, analizar y diseñar losas, muros o placas sometidas a flexión y corte. ¿Ya? Entonces, esto es algo de las recomendaciones del programa, ¿no? Directamente del programa. Bien, vamos a continuar. Ahora que ya hemos asignado los elementos, ya, ya vamos a... ya hemos asignado sus respectivas áreas, ¿ya? Vamos a proceder a la definición de la carga de presión de agua, ¿ya? Entonces vamos a ir a definir estados, patrones de carga o load patterns, ¿ya? Y aquí vamos a crear un nuevo estado de carga que se llame hidro o lo que ustedes vean conveniente, ¿ya? Lo vamos a llamar hidro o presión del agua o el nombre que vean conveniente, ya le vamos a llamar hidro, ya vamos a llamarlo hidro. Y aquí en factor multiplicador vamos a colocar 0 para que no se tome en cuenta peso propio. Y aquí el tipo de carga le vamos a llamar otro, ¿ya? Entonces, este hidro se llama, o estamos haciendo referencia al estado de carga de la presión del agua. Entonces, le vamos a llamar hidro y le vamos a dar adicionar. Entonces, se ha creado un nuevo estado de carga denominado hidro, ¿ya? Denominado hidro, ¿ya? Vamos a darle OK y luego de eso vamos a proceder a definir nudos patrones, ¿ya? Entonces, los nudos patrones son los cuales nos van a dar la información después de haber hecho el análisis, ¿ya? Entonces, se recomienda generar nudos patrones, ¿ya? Entonces, vamos a ir a definir, ¿ya? Vamos a ir a definir. Y aquí hay una opción que dice Joint Patterns o nudos patrones, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahí y vamos al comando que dice adicionar nuevo patrón, ¿ya? Pero vamos a ir a adicionar nos pide un nombre, ¿ya? Le vamos a llamar presión hidrostática o presión del agua, lo vamos a llamar P-hidro, digamos, P-hidro, ¿ya? Que se refiere a presión hidrostática o presión del agua, y le vamos a dar a adicionar, ¿ya? Entonces hemos generado un patrón que se llama P-hidro, ¿ya? Y le vamos a dar OK, ¿ya? Le vamos a dar OK y ahora vamos a proceder a asignar esos nudos patrones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los nudos patrones? Todos los nudos que se encuentran sobre el muro, ¿ya? No sobre la cúpula, ¿ya? Entonces vamos a ir a seleccionar grupo, ¿ya? Vamos a ir a cilindro
y vamos a seleccionar todos los elementos del cilindro, ¿ya? Y a todos esos nudos, ¿ya? Vamos a asignarle como nudos patrones. Entonces vamos a ir a asignar Join Patterns, ¿ya? Y aquí vamos a seleccionar el que ya hemos definido anteriormente, que era P-hidro. ¿Se acuerdan? P-hidro era la asignación o el nombre que le hemos dado a los nudos patrones. Y bueno, aquí nos pide unos valores que están expresados en el manual, ¿ya? Y que se los voy a leer para que se entienda un poco mejor qué es lo que nos está pidiendo el programa. Ya dice, aparecerá la ventana los datos de patrones donde debe indicar los valores en función de la presión hidrostática que será ejercida sobre el muro del reservorio, ya tal como se muestra en la figura. La altura a la cual se encontrará el nivel máximo del agua, supongamos que será 4 metros sobre la base, ¿ya? En la casilla Pattern Name seleccione el nombre previamente definido, ya lo hicimos, P-hidro, ¿ya? Antes mencionada, la presión se expresa genéricamente en función de las tres coordenadas globales X, Y y Z, y esta vendría a ser su ecuación, dice. Al observar la presión del agua de las paredes del reservorio, note que estas no dependen de las coordenadas X y Y, por lo cual las constantes A y B son iguales a 0. Por lo tanto, la expresión de la presión se reduce a P igual a CZ más D, donde C y D son incógnitas y son nuestras. Hay dos incógnitas, C y D, por lo cual necesitan dos datos. Estos son los siguientes. Entonces, la presión en la base máxima va a ser, cuando Z vale 0, la presión va a valer 4, ¿no? Entonces, eso sería la presión máxima. Cuando Z vale 0, la presión máxima va a valer 4. La presión en la parte superior del nivel del agua, eso es, cuando Z sea 4, la presión del agua va a ser 0. Entonces, de lo cual, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Nos da que los valores de la constante C y la constante D vendrían a ser -1 y 4, ¿ya? Entonces, en esta sección, ¿ya? De restricciones, seleccione 0 negativo values y finalmente haga clic en OK para aceptar estos valores. Entonces, lo que tenemos que introducir son estas constantes, A, B, C y D en función a esta ecuación, ¿ya? Pero por lo que nos acaban de explicar, A y B se hace 0 y la constante C y D tiene un valor de -1 y de -4. Y aquí nos recomiendan, ya como restricción, seleccione valores negativos, cero valores negativos, ¿ya? Entonces nos recomiendan utilizar esta restricción y que no utilicemos valores negativos y le damos OK. Entonces, eso vamos a hacer en el programa. La constante C, vamos a asumir el mismo ejemplo. Vamos a utilizar -1 y 4. Entonces, aquí vamos a colocarle -1, la constante C, y la constante D le vamos a colocar 4. ¿Ya? Aquí vamos a dejarlo en 0 negativo values y vamos a colocarle OK. ¿Ya? Vamos a darle a aplicar y luego vamos a darle OK, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el programa con estos nudos patrones? Digamos, 4 vendría a ser el valor máximo de presión del agua y lo ha empezado a subdividir. Aquí 3,5, aquí 3, aquí 2,5, aquí 2, aquí 1 y aquí 0,5, ¿ya? Y aquí a este nivel de 4, ¿ya? Fíjense, ahí dice Z igual a 4, se sobreentiende que la presión del agua va a valer 0. Entonces, a medida que voy bajando, entonces la presión va a ser mayor, ¿no? Entonces, en este punto es 0 y en la base va a ser mayor, ¿no? Va a ser 4, ¿no? Aquí en la mitad, digamos, a 2 metros, tendría un valor de 2. Entonces, esa es la analogía
por la cual se definen los nudos patrones, ¿ya? Ahora, una vez que hemos hecho eso, ¿ya? Podemos ver los ejes locales en los elementos de área, ¿ya? Ya, entonces, si yo quiero ver cada uno de estos elementos de área, tiene sus propios ejes locales, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos, ¿ya? Si nosotros vamos aquí a Set Display Options, vamos a General Options, ¿ya? Y activamos, perdón, vamos aquí y vamos a Elementos de área y habilitamos ejes locales y le damos a aplicar y le damos OK, ¿ya? Entonces puede ver los ejes locales de cada uno de los elementos de área, ¿ya? Entonces podemos ver de cada uno de los elementos de área, podemos ver sus ejes locales, ¿ya? Entonces, solamente para hacer un recordatorio, ¿ya? El eje local 1 es el que está con color rojo, ¿ya? Dice, corresponde al valor de la fuerza anular, ¿ya? Y de momento 1, 1, ¿ya? Y de momento 1, 1. El eje local 2, ¿ya? ¿Ya? Es de color verde. El eje local 2 es de color verde y corresponde a la dirección de la fuerza vertical y el momento 2, 2. El eje local 3 es de color celeste, ¿ya? Es perpendicular al muro del reservorio y tiene una orientación hacia la parte externa del muro. Esto es importante ya que debido a ello, ¿ya? Puede luego indicarse al programa sobre qué cara del muro se ejercerá la presión hidrostática, la cara interior o la cara exterior, ¿ya? Entonces, por eso es bueno analizar los ejes locales, ¿ya? Entonces, ahora vamos a introducir esa carga de presión, ¿ya? Al programa. Hasta el momento solo hemos definido los nudos patrones, ¿ya? Ahora vamos a introducir cargas de presión, ¿ya? Para asignar cargas de presión, ¿ya? Lo que hay que hacer es asignarle mediante un grupo, ¿ya? Al grupo, cilindro, ¿ya? Ya que este grupo contiene los elementos del muro sobre los cuales se va a ejercer la presión hidrostática. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a seleccionar grupo y vamos a ir al grupo cilindro y lo vamos a seleccionar nuevamente, ¿ya? Solo al grupo cilindro, ¿ya? Una vez que está seleccionado el grupo cilindro, ¿ya? Sobre ese grupo va a ir la presión hidrostática. Entonces vamos a ir a asignarle area loads, que son cargas en áreas, y vamos a ir al que dice Surface Pressure, ¿ya? Que significa presión de superficie, ¿ya? Vamos a ir a ese comando, ¿ya? Y en ese comando de presión de superficie vamos a asignarle el valor de la presión, ¿ya? Dice, en la ventana de carga de presión de superficie, primero debe seleccionar el estado el estado de carga donde está actuando la presión. Entonces, ¿en qué estado de carga está? En hidro, ¿no es cierto? Nosotros hemos creado ese estado de carga anteriormente. Seguidamente, en la sección Pressure, ¿ya? Seleccione por nudos patrones, ¿ya? Entonces, aquí hay que colocar cómo va a estar distribuida la presión por elemento, introduciéndole un valor en toneladas metro cuadrado, o en función a nudos patrones. Entonces, lo que hemos hecho nosotros son nudos patrones y en función a eso vamos a introducir el valor, ¿ya? Y despliegue la lista para seleccionar el patrón de nudos antes definido, ¿ya? ¿Qué patrón? ¿Qué nudos patrones quiero que considere? P hidro, ¿no?
que son presión hidrostática, que son esos nudos patrones que hemos visto anteriormente. Además, en la sección face, que sería cara, ¿ya? Debe seleccionar en qué cara estará actuando la presión, ¿ya? Lo que nos recomiendan es utilizar el que dice bottom, ¿ya? Top sería arriba, ¿ya? Si traducimos, ¿ya? Top sería en la parte superior, ¿ya? Y bottom sería en la base, ¿ya? Entonces, si traducimos bottom, ¿ya? Sería fondo, ¿ya? Fondo sería bottom, top sería parte superior y edge, ¿ya? Sería borde, ¿ya? Si es que hacemos una traducción, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con el fondo, entonces vamos a dejarlo aquí en bottom, ¿ya? Y aquí en factor multiplicador, ¿ya? Vamos a colocarle un valor unitario, ¿ya? Porque aquí lo podemos multiplicar, esto está en factor, le vamos a colocar 1, ¿ya? Vamos a colocarle 1, ¿ya? Y vamos, como es la primera carga, da lo mismo colocar adicionar o reemplazar, le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces, fíjense, estas flechitas azules que se acaban de generar dentro del modelo, ¿ya? Dentro del modelo están representando la fuerza ejercida por la presión hidrostática, ¿no? Que se encuentra en nudos, que obviamente en el fondo va a ser mayor que en la superficie, ¿no? Que en la parte superior. Entonces, ahí todas estas flechitas con azul, ¿no? Están representando la presión del agua, ¿ya? Entonces, ahí está, ahí se puede apreciar la asignación de la presión de superficie. Bien, ahora, ¿qué corresponde? Si es que ya tenemos nuestra estructura, está dibujada, tiene material, tiene sección, bueno, ya tiene definida, en este caso sería la carga, lo que acabamos de hacer es cargar la estructura en función a los nudos patrones. ¿Qué más queda? Es hacer combinaciones de carga y hacer correr la estructura y el análisis, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una combinación de carga. Entonces, vamos a ir a definir, vamos a ir a Load Combinations, vamos a ir a adicionar nueva combinación y vamos a hacer una combinación de carga, ¿ya? Bueno, estas combinaciones quedan a criterio del proyectista o de alguna normativa con la que trabajemos, pero como ejemplo solamente voy a hacer unita, ¿ya? Voy a hacer una combinación de 1,5, ¿ya? De carga muerta, ¿ya? 1,5 de carga muerta más 1,8 de la presión hidrostática, ¿ya? Entonces, más 1,8 de la presión hidrostática y le voy a dar adicionar y esta va a ser nuestra única combinación de carga, ¿no? Si queremos hacer más, igual se puede hacer, pero como ejemplo simplemente voy a trabajar con una sola combinación, ¿ya? Entonces le voy a dar OK y ya se ha generado esta única combinación de carga. Entonces, una vez que hemos realizado esta combinación, ya nos queda analizar el modelo, ¿ya? Nos queda analizar el modelo. Entonces vamos a darle OK. Vamos a ir a analizar, ¿ya? Vamos a ir a Set Analysis Options. Y es un modelo tridimensional, entonces tenemos que hacerlo calcular tomando en cuenta los 6 grados de libertad por cada elemento, por cada nudo. Y vamos a ir luego a analizar, Run Analysis, y hacemos correr los dos estados de carga a excepción del modal, ¿no? Entonces vamos a hacer correr el DET y el hidro y el modal no, debido a que eso es un estado para hacer, para ver modos de vibración en la estructura, ¿no? Que eso lo vamos a ver ya cuando hagamos análisis estático y dinámico, ¿ya? Entonces el modal no lo hacemos correr, solo tiene que correr el estado de carga de DET y el de hidro.
y le damos Run Now, ¿ya? Le damos Run Now, nos va a pedir un nombre, ya lo vamos a llamar reservorio, vamos a llamarle reservorio, curso SAP 2000, ya, versión 2, ya, versión 2 son ustedes, ya. Entonces le vamos a dar guardar y ya se nos está generando, o el programa está haciendo el análisis y resultado de la estructura. Entonces lo primero que nos va a mostrar es la deformada, ¿ya? Pues ahorita lo que vamos a hacer es ver los diferentes resultados. Entonces primero vamos a ver los resultados. Entonces, fíjense, esta es la deformada debido solamente a dead, que es carga muerta. Entonces, si hacemos en empezar animación, así sería la deformación de la estructura solamente por la carga muerta. Si voy a display, show deformada shape, y voy a hidro, que sería la presión hidrostática o el estado de carga de presión, le doy a aplicar y le doy OK. Entonces, fíjense, así se deformaría la estructura debido a la presión hidrostática, ¿ya? Y si quiero ver la combinación de ambos, entonces voy a Display, Show Deformada Shape, y aquí coloco combinación 1 para ver de la combinación que he creado. Le doy a aplicar y le doy OK. Entonces, así se deformaría la estructura debido a la presión del agua más la carga muerta, ¿no? Más la carga muerta. Bien, igual cuando vemos deformaciones, ¿ya? Entonces, haciendo clic en cualquier nudo, podemos ver sus desplazamientos o sus rotaciones en las tres direcciones, ¿no? Estos serían trans, son los desplazamientos en las tres direcciones, y las rot sería la rotación en las tres direcciones en ejes locales, ¿no? En ejes locales. Eso sería, y como estoy trabajando en metros, entonces por eso sale de forma en notación científica, pero si le cambiamos a centímetros, o por ejemplo a toneladas centímetros, entonces ahí ya se puede apreciar los desplazamientos que están alrededor de 0,02 centímetros aproximadamente, ¿no? Como máximo, ¿no? Entonces son bastante pequeños los desplazamientos, ¿ya? Voy a volver a tonelada metro, ¿ya? Entonces, con ese comando podemos ver desplazamientos en la estructura, ¿no? En Display, Show Forces, podemos ver, perdón, en Display, Show Deformada Shape, podemos ver la deformación de los estados de carga y de la combinación de carga. Luego de eso, ¿ya? Podemos ver también, si vamos a Display, Show Forces en elementos Joint, ¿ya? Show Forces en elementos Joint, le damos, digamos, a la combinación 1, le doy a aplicar y le doy OK, entonces puedo ver el valor de las reacciones en los apoyos, ¿no? Cuánto vale en cada uno, ¿ya? Entonces, como es un análisis tridimensional, entonces estas son las reacciones en las tres direcciones y estos son los valores de los momentos en las tres rotaciones. Perdón, estas son las fuerzas en las tres direcciones en coordenadas locales de este nudo, y estos son los momentos, ¿ya? En cada dirección, también en coordenadas locales. Entonces puedo ver desplazamientos, puedo ver reacciones en los apoyos, ¿ya? ¿Qué más puedo ver? Ahora, si voy a Display, ¿ya? Show Forces en elementos Joint, la deformada se la ve aquí. Aquí puedo ver reacciones en los apoyos. Y fíjense, ahora se me ha habilitado, como no hay barras, son elementos de área, se me ha habilitado la pestaña que dice Show Forces en elementos de área o elementos Shell. Entonces, si le damos a aplicar, ya podemos ver los
siguientes esfuerzos, ¿ya? O las siguientes fuerzas debido a estas tres direcciones, estos tres momentos y estos dos cortantes. ¿Ya? Estos serían fuerzas normales en tres direcciones, por verlo así, momentos en tres direcciones y cortantes en dos direcciones. Ya, ahorita les voy a mostrar un resumen de lo que significa F11, M11, B13, B23. Pero viéndolo de manera sencilla, son fuerzas normales en las tres direcciones, momentos en las tres direcciones y cortantes en las otras dos. Ya solamente veamos lo que nos muestra el programa. Digamos, debido a la combinación 1, ¿ya? Supongamos que queremos ver esos valores, ¿ya? Y le damos aplicar y le damos OK, ¿ya? Entonces le damos aplicar y le damos OK. ¿Qué nos muestra el programa ahora? Entonces el programa nos muestra una gama de colores, ¿no? Donde nos indica en qué parte se generan mayores valores de la fuerza F11 y en qué parte menores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que está con azul, ¿ya? Lo que está con azul vendría a ser los mayores valores de la fuerza F11, que más o menos sería en esta parte. Fíjense, si ustedes mueven con el mouse, ¿ya? Entonces les da el valor que existe en esa zona, ¿no? En esa zona hay una fuerza F11 que está oscilando entre los 20, entre los 21, ¿ya? Entonces, esta gráfica de colores lo único que nos dice en qué parte se presenta mayor fuerza F11, ¿ya? Entonces, para entender un poquito qué es F11, qué es F22, entonces les he traído aquí un pequeño resumen de lo que dice el manual que nos va a permitir poder entender ese comportamiento, ¿ya? Dice, las fuerzas antes presentadas tienen la siguiente interpretación. Las fuerzas tienen unidades de fuerza sobre longitud actuando en la superficie media de los elementos, dice. El programa solo calcula la respuesta de estas fuerzas en los nudos del elemento, ¿ya? Entonces dice, aquí tenemos un detalle, un elemento de área. Pues aquí tiene, fíjense, esta sería la fuerza 1,1, esta sería la fuerza 1,2, esta sería la fuerza 1,1, 1,2. Aquí estaría la fuerza 2,2, sería en esta dirección. Y aquí estaría el cortante 2,3, la fuerza 2,1, que es igual a la fuerza 1,2. Y aquí estaría la fuerza 2,2, el cortante 2,3 y la fuerza 2,1 y 1,2. Entonces, este dibujito ya, eh, ya nos ayuda a comprender la dirección de las fuerzas que nos está botando el programa, ¿no? Entonces, nos está botando el programa y más nos dice que esos valores se encuentran en unidades de fuerza sobre longitud. Entonces, viéndolo de manera sencilla, podrían ser los normales en las tres direcciones, los momentos tal vez en tres direcciones y los cortantes en estas dos direcciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esto es para las fuerzas F y para las fuerzas B, ¿ya? Ahora aquí vamos a ver para las otras fuerzas, ¿ya? Aquí dice, los momentos antes presentados tienen la siguiente interpretación. Los momentos tienen unidades de momento sobre longitud actuando en la superficie media del elemento, ¿ya? El programa solo calcula la respuesta de estos momentos en los nudos. Entonces ahí tenemos el momento 2,2, el momento 1,2, el momento 1,1, ¿ya? El momento 2,1 que es igual al momento 1,2. Entonces ahí hay un pequeño resumen para que podamos entender la orientación de esos valores y en qué dirección se encuentran, ¿ya? Entonces si volvemos al SAP, entonces ahí puedo ver, esto es la fuerza F11.
Entonces voy a display, show forces, elemento shell, puedo ver la fuerza 2,2. Pues igual, ahí está la fuerza 2,2. Aquí se presentan los mayores valores en la fuerza 2,2, ¿no? Estos serían negativos, los mayores serían aquí abajo, ¿no? Aquí abajo se presentan los mayores, ¿no? Como son negativos, aquí se presentan los máximos valores. La fuerza 1,2, ¿ya? Pues vendría a ser esta, prácticamente vale 0, fíjense, está alrededor. Esta fuerza prácticamente no hay, la 1,2 no hay. Aquí puedo ver momento en 1, ¿ya? Momento en 1, donde se generan mayores momentos en la parte celeste, aquí abajo en la base, ¿no? Se generan mayores momentos. Puedo ver el momento 2,2, ¿no? Puedo ver el momento 2,2. Puedo ver el momento 1,2, ya que también prácticamente es despreciable, está cerca de 0. Puedo ver el momento 1,3, el cortante, perdón, 1,3, y puedo ver el cortante 2,3, ¿no? Ahí está el cortante 2,3, ahí están los mayores valores, se encuentran expresados con color azul. Entonces, aquí puedo ver la fuerza F máxima, también me muestra dónde está la máxima. Dónde está el F mínimo, también me muestra dónde estaría el F mínimo. También el momento máximo, ¿ya? Me puede mostrar el programa y el momento mínimo, ¿no? Entonces, el momento mínimo. Bien, entonces, todas estas interpretación gráfica, entonces el programa nos dice los valores, el color nos indica el valor por el que más o menos se encuentra, ¿ya? Bien. Entonces, luego de seleccionado el caso o combinación debido al cual se desea observar la fuerza o momento y de elegido una componente de fuerza y observar a la vez haga clic en OK, el programa mostrará en forma gráfica los diagramas y momentos correspondientes, ¿ya? Para el caso de la combinación 1, ¿ya? Las fuerzas F11, ¿ya? Y las fuerzas F22 y los diagramas momentos 1,1 muestran los diagramas M22, ¿ya? Dice, como se puede observar en los diagramas de fuerzas, el programa muestra mediante una barra de colores las fuerzas F11 y fuerzas F22 distribuidas en la estructura. Estas están en unidades de fuerza sobre longitud, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos clic derecho sobre cualquier elemento, digamos ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos buscar, digamos, en el centro, su valor es aproximadamente 21, pero a medida que nos vamos alejando, el valor también va disminuyendo. Entonces, ¿dónde se encuentra el valor mayor? Aquí por su centroide, ¿ya? Su centroide se queda su mayor valor. Ahora, si yo esta información yo la puedo obtener haciendo clic derecho sobre cualquier elemento, ¿no? Entonces, sobre cualquier elemento podemos ver esta información. Ahora, si queremos exportar esta información, se va a Display, Show Tables, ¿ya? Aquí dice, se nos habilita la pestaña Análisis y Resultados, ¿ya? Y podemos chequear aquí datos de la estructura. Podemos ver reacciones en la base, ¿no? Aquí podemos ver reacciones en la base, o si es que nosotros podemos ver otros reportes, por ejemplo, datos de salida. Aquí puedo ver el resumen de fuerzas en elementos de área, digamos. Entonces puedo activar esto, ¿ya? Entonces, y le voy a decir que solamente quiero ver aquí en Select Locate Cases, solamente quiero ver debido a la combinación 1. Entonces le voy a dar OK. Ya. Y el programa me está generando, fíjense, un
una tabla, ¿ya? Donde aquí me muestra los valores, fíjense, en toneladas, fuerza sobre metro, ¿no? En toneladas sobre metro se encuentran estos valores desde el elemento de área 1 hasta el último elemento de área, que es el 1151. Entonces, pues toda esa información está tabulada aquí. Aquí están las fuerzas F, ¿ya? Los momentos, ¿ya? Y los cortantes en las otras direcciones. Y aquí también me muestra los valores máximos, ¿no? Pues esta información tranquilamente voy a File y la puedo exportar a una tabla de Excel. Entonces, lo podemos exportar a Excel esta información, ¿ya? Bien, entonces, en análisis y resultados, ¿ya? Si son muchos elementos, va a tardar un poquito en exportar al Excel. Ya eso es normal, ¿no? En este ejercicio no se olviden que tenemos fíjense, como 11.500 elementos de área, o como 1.150, perdón, elementos de área. Entonces, eso es lo que lo hace pesado un poquito la exportación, ¿ya? Entonces, una vez que exporta, entonces nosotros tenemos toda esta información de cada uno de los elementos de área para poderlos identificar fácilmente, ¿ya? Bastantes elementos, entonces por eso mismo hay una gran cantidad de valores, ¿no? Hay una gran cantidad de valores. Bien, entonces, ¿qué puedo ver en el programa? Después de que calculo, puedo ver la deformada de la estructura, puedo ver las reacciones en la base, ¿no? Tal vez para hacer algún cálculo manual, alguna verificación, entonces puedo ver las reacciones en la base y puedo ver también en elementos de barra, perdón, en elementos shell, puedo ver en las fuerzas en 3 direcciones, los momentos en 3 direcciones y el cortante en otras 2 direcciones debido a los estados de carga o debido a las combinaciones de carga. Entonces le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK, ¿ya? Entonces, luego de ver esto, ¿ya? Y de poderlo exportar si es que lo vemos conveniente, porque fíjense estos reportes, si ustedes van a File y van a imprimir gráfico, entonces lo pueden exportar, ¿no? Pueden exportar la imagen que tienen ahí para hacer una memoria, lo que ustedes vean conveniente, ¿ya? Entonces, aquí habría concluido la parte del análisis, ¿ya? Si es que uno quiere o ve por conveniente hacer el análisis de hormigón, que quiere hacerlo de manera manual, ¿ya? También se lo puede hacer, ¿no? Entonces, al igual como hacíamos en una estructura eh, o en un pórtico o en una estructura espacial, luego aquí hay diseño de acero, diseño de hormigón, diseño de aluminio, diseño de acero conformado en frío. Entonces vamos a diseño de concreto, vamos a revisar las preferencias, vamos a dejarla con ACI 318 del 2014, vamos a trabajar con esa normativa, le vamos a dar OK, vamos a diseño, vamos a seleccionar combinaciones de diseño y le vamos a decir que trabajemos solo con la combinación 1, que es la única que hemos generado, ¿ya? Y luego le damos a empezar diseño y chequear estructura, ¿ya? Entonces ya entramos a otra etapa que ya sería la etapa de diseño, ¿no? La etapa de diseño. ¿Ya? Entonces, la etapa anterior, ahorita lo único que estamos viendo son deformaciones y son fuerzas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto está demorando un poquito, entonces solamente se va a diseño, se va a
se selecciona la normativa y luego se va a empezar diseño y chequear estructura, ¿ya? Entonces ya reaccionado, le digo que tome en cuenta solamente la combinación 1, que no tome nuevas combinaciones y le doy a concreto, ¿ya? Ya es seleccionado, ¿ya? Y luego se puede ir a diseño y chequear estructura, ¿ya? Entonces puedo ir a diseño concreto, ¿ya? Y luego se puede analizarlo, ¿ya? Bien, estos son elementos de área, ¿ya? Estos son elementos de área. Entonces, en función a los esfuerzos, ¿ya? Nosotros ya debemos hacer una verificación y analizar, ¿no? Qué tipo de refuerzo vamos a colocar, ¿no? O qué tipo de acero. Entonces, las gráficas son las que nos permiten obtener los máximos valores con los cuales nos va a permitir poder hacer el análisis y la interpretación correspondiente, ¿ya? Entonces, hay otra plantilla, ¿ya? Que vamos a usar ya la próxima clase. Vamos a modelar un muro de contención, ¿ya? Entonces, para un muro de contención vamos a utilizar otra clase de plantilla, ¿ya? Entonces vamos a dibujar, vamos a discretizar el muro y lo vamos a hacer también de hormigón, ¿ya? Maestro, sí, y la cimentación de ese tanque, ¿cómo la modela? ¿Como losa de cimentación o con las reacciones y momentos de los apoyos? eh, bien, vamos a leer todas las preguntas del chat y vamos a ir respondiéndolas una por una. Eh, dice, al desplazar la cúpula, el programa toma como punto de referencia su centro. ¿Cómo podemos cambiar ese punto de referencia? Por ejemplo, que sea el centro, pero en la parte más alta de la cúpula, ¿ya? Entonces dice, al desplazar la cúpula, el programa toma como punto de referencia su centro. ¿Cómo podemos cambiar ese punto de referencia? ¿Ya? Al momento de haberlo generado, ¿ya? La cúpula nos pide dónde queremos ubicar el origen. Entonces ahí se lo puede cambiar. Si es que no quiero que esté en el centro y quiero que esté en un extremo, se lo puede, ¿ya? Vamos a venir ahora, bueno, ya, por ejemplo, cuando hemos generado elementos shell, ¿ya? Aquí está el domo, ¿ya? Aquí dice, fíjense, localización del origen. Entonces, aquí nosotros podemos cambiarlo a la coordenada que veamos conveniente. Entonces, por defecto va a llegar al centro, pero si lo queremos modificar, aquí podemos modificar. Lo mismo para el cilindro. Fíjense aquí dice localización del origen. Aquí lo podemos mover, ¿ya? Para que el origen vaya en alguna otra coordenada que nosotros veamos conveniente, ¿ya? Entonces, eso respecto a esa pregunta, ¿ya? Ahora vamos a seguir leyendo. Ya dice la base del reservorio. Sí, esa pregunta igual lo han hecho. Entonces, este ejemplo dice que es un reservorio apoyado, ¿no? Si queremos modelar la base, ¿ya? También, o sea, no es mucho problema. Tendríamos que generar un elemento o un anillo en la base y darle su elemento de área, ¿no? Y podríamos modelarlo también. Sin embargo, el ejemplo está idealizando, por decirlo así, ¿ya? Lo vamos a ver dónde está, se ha colgado. Bueno, lo está modelando como si es que en la parte inferior hubiera una base, una base donde el reservorio solamente va a ir apoyado. Digamos que ya tenemos una losa ya previamente vaciada o establecida y solamente estamos apoyando el reservorio,
Por eso se llama, o bueno, en el modelo lo denominan como reservorio apoyado. O sea, solamente va a ir apoyado sobre una base que previamente ya ha estado establecida. Si es que yo quiero modelar la base, no es mucho problema tampoco. Entonces tengo que dibujarla la base, tengo que discretizarla, darle sección y dibujarle, darle su espesor y definir, ¿no? Cuando hemos definido aquí el modelo en la parte inicial, entonces ahí digamos, fíjense, en el modelo ya hay una base previamente establecida. Entonces solamente por eso se ha modelado el cilindro y la cúpula. Si yo no tengo la base ya definida, entonces tendría que modelarla, la base, y discretizarla, darle su elemento de área, darle su sección correspondiente también. Ahora veamos qué más tenemos en el chat. Tenemos dice, en el principio designó fuerza hidrostática sobre los nudos patrones. Después asignó su presión sobre el elemento shell. ¿Dónde está la asignación de la presión? Porque no entiendo. Primero asignamos yo. O sea, lo que hacemos primero es definir un grupo, ¿ya? O sea, hemos definido un grupo que se llama nudos patrones, ¿ya? Luego le hemos asignado esos nudos patrones a todos los nudos del cilindro. Y una vez que ya hemos designado esos nudos patrones a los nudos del cilindro, recién hemos asignado la presión hidrostática, ¿ya? Entonces, esa sería la forma, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo también cuando hagamos muro de contención, donde vamos a modelar el empuje de tierra. Entonces, ahí se hace algo similar también. Entonces, pero la forma o lo que recomienda el manual es definir un estado o definir los nudos patrones, asignarlos a los elementos donde van a actuar y por último recién introducir la carga de superficie. ¿Ya? Ya, la bibliografía de estructura metálica se la he pasado al instituto, pero si no les ha llegado, le voy a hacer recuerdo, ¿ya? Para que les puedan facilitar nuevamente, ¿ya? Bien, no sé si había una consulta más, si no, bueno, estaríamos terminando la clase el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ya a la parte final. Voy a modelar un muro de contención también, como ejemplo, y luego ya hacemos análisis estático y dinámico en una estructura aporticada de hormigón, ¿ya? Ya vamos a entrar a la parte dinámica, la parte sismo.